Hola, hola, ¿cómo están, gente? Bienvenidos una vez más a un episodio de La Economía P2P. Estamos nuevamente y como siempre con Ian. ¿Todo bien, Ian? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. ¿Vos, Leo? Todo bien, todo bien. Me alegro mucho de que estés bien. El día de hoy tenemos un episodio en el cual queremos, ponernos de frente a una pregunta que se hizo a la comunidad de Bitcoin Cash hace un tiempo. Probablemente ya cuando salga este episodio van a haber pasado un par de semanas, pero creo que esto sigue vigente porque es una pregunta que probablemente muchas personas se hagan, especialmente gente de la comunidad de BTC y de otras criptomonedas que ven a Bitcoin Cash como este fenómeno extraño que por alguna razón, según ellos, parece como no morir y permanecer a pesar de los años, y que obviamente genera como esta intriga de, bueno, ¿qué es lo que están buscando realmente? Cuando me llegó era un tweet, ahora se llama X, ese sería un post, este post en X, de un usuario que estaba como intrigado y preguntando de forma abierta, es una especie de carta abierta a la comunidad de Bitcoin Cash, aunque él no nos dice Bitcoin Cash, nos dice Bcashers y Sí. Bcash. Así que bueno, nosotros como somos dos Repicante. buenos Bcashers y... ¿Cómo bien? Repicante. Se dice Bcash. Exactamente, sí. Ya está, boludo. Sí, obviamente el tipo busca como... Pero incluso ya desde... Esto me parece muy interesante. Ese pasivo-agresivo, ¿viste? Sí. Sí, es pasivo-agresivo, pero incluso la comunidad de Bitcoin Cash se ha como posicionado por encima de esto y hasta lo ha reivindicado como una de las banderas. Hay muchas cuentas que pueden seguir que usan sarcásticamente este nombre. Y bueno, Sí. antes de pasar al episodio y tocar el tema de fondo, tenemos un anuncio especial que queremos hacer y casi que me lo olvido. Por si te lo preguntabas, Ian, si me lo estaba por olvidar, pero bueno, vi la nota que tenemos acá. Y Sí. básicamente lo que queremos anunciar es que además de recibir donaciones en Bitcoin Cash, como siempre saben, pueden donarnos a tip.b.ch/la economía P2P y ahí van a encontrar nuestra dirección de Bitcoin Cash en el caso de que ustedes quieran contribuir con el podcast en dinero efectivo electrónico de persona a persona, que dicho sea de paso es nuestra forma favorita de contribución. O bien también nos pueden encontrar en Podcash si quieren utilizar esa aplicación para ir dejando tips a medida que vayan escuchando el podcast. Bueno, por abrirle las puertas a aquellos que por ahí están en otros lugares y que tienen dificultades para obtener Bitcoin Cash, abrimos un Patreon, que es esta plataforma que permite hacer donaciones de forma mensual y comprometerse con el crecimiento del canal y con el crecimiento de la comunidad. Si ustedes entran, van a encontrar ahora en el banner el enlace al Patreon. Y también van a verlo en la descripción, tanto en el video de YouTube como en el enlace en la descripción del podcast, si no lo están escuchando en YouTube, y también en Telegram. Entonces, a partir de ahí ya, van a poder entrar y ver los distintos niveles. Hay distintos niveles de suscripción. Creo que hay uno que es una mínima cantidad mensual y, obviamente va subiendo, pero a medida que va subiendo también se desbloquean como nuevos beneficios para los miembros de la comunidad. Sí, obviamente todo esto nos ayuda mucho a mejorar el canal. Por ejemplo, podríamos comprar cámaras de una buena calidad, ¿no? Como para que se vea mejor. Entre otras cosas. O pagar las ediciones. Exactamente, o mejorar el audio inclusive, claro. Estandarizar el proceso de grabación de audio. Sí. Y entre otras cosas, ¿no? El podcast nos consume mucho tiempo que podríamos estar haciendo otra cosa, claramente, o sea, trabajando o estando con tu familia, por ejemplo. Pero decidimos dedicarlo acá. Y bueno, creemos que ayuda un poco, ¿no? El apoyo económico. Totalmente. Dentro de los perks o dentro de los beneficios por ahí más interesantes, vamos a estar creando una comunidad privada para miembros del canal, es decir, aquellas personas que se suscriban al Patreon de manera mensual a partir de un determinado nivel, van a poder entrar en un chat privado con nosotros, en el cual van a poder hacer preguntas, vamos a tener un contacto por ahí más estrecho. Sí. También si nos quieren dejar alguna sugerencia, es decir, por ahí dicen, yo me suscribiría, pero necesito que incluyan esto como un beneficio, obviamente lo podemos considerar, si tienen alguna idea. Obviamente también, saludos y reconocimientos a aquellas personas que se suscriban. Y quiero dejarlo bien claro, si bien estamos haciendo esto vía Patreon, porque nos parece que hoy en día es una plataforma que muchas personas ya conocen, nosotros insistimos, preferimos la versión del efectivo electrónico persona a persona. Y si ustedes se quieren suscribir y comprometer de forma mensual con un valor equivalente, pero usando Bitcoin Cash, contáctenos directamente por alguno de los medios que están en la descripción y armamos, esa suscripción de forma individualizada para ustedes. Es decir, no necesitan, si no tienen
esa herramienta a mano o no la quieren usar, que sería por ahí lo más coherente si siguen las ideas de este canal. Pero por ahí, por una cuestión de facilidad, también está Patreon que bueno, nos hace ese trabajo un poco más sencillo. Esperemos que en algún futuro haya alguna herramienta similar a Patreon sobre Bitcoin Cash que permita donaciones mensuales. Pero bueno, por ahora no hay. Le tiro la idea si hay algún programador en la audiencia que tenga ganas de ponerse la 10 y sacar a relucir una nueva plataforma basada en efectivo electrónico persona a persona. Y bueno, habiendo dicho esto y habiendo dicho este chivito, ya si quieren pasamos directamente a el episodio de hoy. Y vamos a arrancar. Queremos antes igual anunciar 2 nuevos sponsors que tenemos. Primero es Pfizer y el otro es el WEF. Les mandamos un saludo a los nuevos 2 sponsors del podcast. Y hoy vamos a hablar sobre ciudades verdes, bicicletas y... Era Radio Davos. Ecobicicletas. Sí. Por las dudas es bait. Sí. Pues ya veo que hay alguno que... Recortan, ¿viste esta parte? Sí. Y ya automáticamente. Recortan. Bcashers financiados por Pfizer. Sí, que es como esta idea, ¿viste? Que deben tener algunos. O sea, la gente realmente no cree que haya gente convencida de que la idea original de Satoshi pueda ser defendida. Lógicamente que haya gente que invierta de su tiempo y con el precio en bajada. Sus capacidades para con el precio en bajada, ¿cómo puede ser? Exactamente, con el precio en bajada como en comparación muchacho a otra cosa. Del podcast de hoy. Bueno, no recuerdo exactamente el usuario. La verdad es que tampoco importa mucho. Probablemente, o quizás no, dejemos un enlace al tweet original porque la idea no es, digamos, ir contra ese usuario, sino responder las preguntas que hizo. El tweet estaba en inglés, o sea, el usuario evidentemente o escribe en inglés o es de algún país anglosajón muy probablemente. Recordemos también que no solamente se está difundiendo Bitcoin Cash en español, sino también hay una comunidad muy grande de forma internacional. Está Jeremy Con de Bitcoin Cash Podcast, que está muy activo. Hay varias personas también en la discusión activa, especialmente en todo el espacio tuitero. Lo que nosotros hicimos fue traducir y vamos a leer la versión traducida. Primero vamos a leer el tweet completo y después lo vamos a ir respondiendo. No sé si punto por punto, pero tenemos unas ideas generales que nos van a servir para orientarnos. Sí. Arranca así. Pregunta seria para Bcashers. SIC. Hicieron una bifurcación dura, un hard fork, para crear Bitcoin Cash porque creen que la visión de Satoshi era crear una blockchain escalable de capa 1 que permitiera pagos rápidos peer-to-peer. Desde 2017 tienen una criptomoneda que hace exactamente lo que creen que Satoshi imaginó. Sin embargo, 6 años después, la mayoría del volumen de transacciones todavía ocurre en BTC con sus pequeños bloques. ¿Por qué? Solo respuestas serias. Realmente quiero entender. A pesar del término Bcasher y Bcash un par de veces, considero que esta persona tiene algo de buena fe. Serio en el mismo tweet, no sé cuán serio. Yo creo igual que tiene algo de buena fe y nosotros vamos a responder de muy buena fe porque la verdad es que nos encanta debatir de estos temas y hemos debatido con gente que está en la otra vereda, gente incluso muy respetuosa. En ese sentido, yo creo que lo que se puede rescatar siempre es la oportunidad de aprendizaje para el que escucha, no tanto para la persona que está del otro lado gritando argumentos que no tienen sentido, sino realmente para el que está escuchando el debate y tiene ganas de aprender. Nos han llegado comentarios de muchas personas que han logrado de alguna manera como comprender mejor la visión de Satoshi Nakamoto desde que empezaron a conocer más acerca de Bitcoin Cash. Y consideramos que, esta oportunidad también es útil, no tanto por esta persona que probablemente ni siquiera le llegue esta respuesta porque, el podcast va a estar en español, si él no habla español va a ser difícil que lo entienda, pero por lo menos para la persona que escucha, si alguien tiene alguna de estas dudas todavía o si alguno de la audiencia conoce a alguien al que estas respuestas le puedan servir, en este podcast debería encontrarlas. Entonces, antes de arrancar con un poco me gustaría como toquetear un poco el tema del tweet y de ciertas cosas que dice. Él plantea, ¿creen que la visión de Satoshi era crear una blockchain escalable de capa 1 que permitía pagos rápidos de persona a persona? En realidad no creemos que esa era la visión de Satoshi. Esa era la visión de Satoshi. Pero lo dice el título, aparte. De hecho, es el título Bitcoin, el título de su documento técnico es Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, o sea... Y de hecho, en el white paper, en el abstract, o sea, en el resumen, se mencionan específicamente los problemas de los bancos, las tarifas bancarias,
la fricción generada y el problema de los intermediarios, que añaden fricción, añaden delay a las transacciones. Él consideraba que esto podía ser obviado. Entonces, si bien el diseño original apela a eso, no es que nosotros creemos que la visión de Satoshi era esa. De hecho, cualquiera que haya leído a Satoshi Nakamoto entiende que la visión de Satoshi Nakamoto era esa. O sea, de hecho, yo creo que los maxis más puristas y más convencidos con esta idea moderna de que BTC en realidad es una capa de asentamiento, lo que tienden a hacer con el tiempo es rechazar la visión de Satoshi Nakamoto y decir que, bueno, Satoshi Nakamoto no era infalible, que él se pudo equivocar y que lo que dijo no era palabra santa. Entonces simplemente dicen, sí, Satoshi Nakamoto quería algo similar a lo de Bitcoin Cash, pero como lo de Bitcoin Cash no funciona, nunca explican por qué, entonces simplemente rechazamos lo que dice Satoshi Nakamoto. Pero cualquiera que sea intelectualmente honesto sabe que la visión de Satoshi Nakamoto era crear una moneda, una blockchain escalable de capa 1 que permitía pagos rápidos. Eso creo que a nadie le queda dudas. Después, dice, desde 2017 tiene una criptomoneda que hace exactamente lo que Satoshi imaginó. Esto también es muy interesante, porque es falso. No tenemos desde 2017 una criptomoneda que hace exactamente lo que Satoshi imaginó. Tenemos desde 2009 una criptomoneda que Satoshi imaginó, que dejó de funcionar por un periodo de tiempo y que Bitcoin Cash vuelve a activar en forma de, obviamente, un hard fork. Que el hard fork, la única modificación que se hizo, bueno, aparte de un algoritmo de dificultad, es aumentar el tamaño de bloques para que entren más transacciones. Nada más. No es que la modificación incluyó alguna otra configuración completamente distinta al diseño original. De hecho, es tan así que Satoshi Nakamoto explicó cómo eliminar el tamaño máximo del bloque en múltiples ocasiones. Todos los bitcoiners de la era temprana sabían exactamente que esto iba a ser un límite que debía ser removido eventualmente. Y por lo tanto, desde 2009 tenemos una criptomoneda que Satoshi imaginó, porque es la que él mismo se sentó a codear, a escribir y a programar. Nosotros no es que estamos diciendo que Bitcoin Cash vino a completar la visión de Satoshi. Estamos diciendo que Bitcoin Cash es la visión de Satoshi porque simplemente restaura las cualidades que hicieron a Bitcoin. Lo que nosotros planteamos es que BTC es, por el mantenimiento arbitrario del tamaño máximo del bloque, lo que termina haciendo es perjudicando su viabilidad como moneda de uso a largo plazo, lo cual la convierte en una red con alta fricción, impredictibilidad de las tarifas de las transacciones, es decir, uno nunca sabe cuánto puede llegar a pagar en tarifas, y limita los casos de uso, porque tenés que considerar en el cálculo económico mental que haces antes de hacer una transacción cuáles son los riesgos asociados con hacer una transacción en esa red y no en otra. Entonces, consideramos que en ese sentido Bitcoin Cash es la visión original de Bitcoin. BTC, tal cual existe hoy en día, es otra cosa completamente diferente. Ahora, obviamente, acá está la pregunta real del señor. Sin embargo, 6 años después, la mayoría del volumen de transacciones todavía ocurre en BTC con sus pequeños bloques. ¿Por qué? Y esto técnicamente es cierto. Es decir, por una cuestión... ¿Sí? ¿Quieres comentar algo? No, digo, aparte, ¿qué es la mayoría del volumen? Hoy la mayoría del volumen de BTC son JPG en la blockchain, monitos fumando un pucho, ¿no? NFTs de monitos fumando un pucho y ese tipo de cosas. Y el token Pepe. Hoy la mayoría del volumen en BTC son esas cosas. Son los ordinals y los BRC20 o como se llaman. Claro, estos tokens de segunda. Que tenemos capa. en el canal un fragmento hablando de esto, si les interesa. No acuerdo el episodio, pero es fragmento de un episodio. Que se llama El Circo de BTC. Sí. Ahí lo pueden encontrar. Sí, pero en rigor, si bien es cierto esto, no significa que no exista, o sea, no sea volumen real, no. Porque si no estaríamos entrando en el mismo argumento que nos dicen ellos cuando nos plantean la idea de los ataques de spam, ¿no? Como algo, ya sé, van a pero venir lo que los digo ataques es, de spam. Sí, la mayoría del volumen. ¿Pero qué es ese volumen? ¿Es volumen de uso de la moneda o es volumen de subir un perrito a la blockchain? O sea, hay una diferencia. Sí, pero digamos que existe una demanda de igual manera. Eso yo lo reconozco. Sí. No tengo... Poner mono fumando, sí. Exactamente. Bueno, entonces en términos, digamos, de volumen, hoy en día BTC tiene una mayor cantidad de transacciones. Ahora, yo no compararía de forma directa
el caso de uso de Bitcoin Cash con el caso de uso de BTC. La mayoría de las personas que utilizan BTC no la ven como una criptomoneda que vaya a reemplazar al dinero fiat. De hecho, justamente para muchos el gran atractivo de BTC es que no va a reemplazar el dinero fiat. Y acá es cuando me van a gritar falacia de autoridad del otro lado, pero Michael Saylor, Adam Back y los principales Max Keiser y los principales promotores de Bitcoin no creen que en el futuro esto vaya a reemplazar el dinero fiat. Es decir, la eligen justamente porque es una moneda que es inofensiva para el sistema fiat. ¿Por qué? Porque justamente al no poder escalar y no poder adoptar una cantidad masiva de usuarios, un efecto de red que sea dominante en términos de presentar una alternativa real al dinero fiat, al dinero fiduciario, al dinero estatal. Entonces, simplemente, elige mantener ese lado, elige mantenerse en ese lado del statu quo, ¿no? De la situación actual, en vez de proponer una alternativa real. De hecho, por ejemplo, el argumento de Saylor es que Bitcoin como medio de pago es malísimo y que más vale que PayPal y que Visa y que Google Pay y que Apple Pay se encarguen de hacer como los rieles para que los pagos con Bitcoin se puedan hacer de forma más simple. ¿Qué es lo que tienen hoy en día, por ejemplo, con Stripe? ¿Qué es lo que intentan hacer con los sistemas custodiales que están montados sobre Lightning Network? ¿Qué es lo que intentan hacer con, no sé, empresas como PayPal que son prácticamente custodiales y que no sé si permiten intercambio de fondos entre usuarios en Bitcoin? O, por ejemplo, cada vez que uno ve un pago hecho con Lightning Network, en general, cuando uno se cruza con el video, lo están haciendo desde una billetera custodial. Si no es Wallet of Satoshi, es Sí. o una parecida. En general es Wallet of Satoshi. En general es Wallet of Satoshi. Hasta en o el Stripe. video, Adam Back usando Wallet of Satoshi, ¿me entendés? Está en el video de Lugano, mostrando el plan B en Lugano, y va y paga con Wallet of Satoshi. Tipo, Sí, aclaramos, no Lugano acá, Lugano en Suiza. no, en Lugano en Suiza. Sí. Pero bueno, justamente. Entonces, si nosotros comparamos, porque me estoy adelantando porque ni siquiera entramos a las notas, a los puntos del podcast, simplemente estamos comentando sobre el tweet. Pero si nosotros comparamos la idea de el uso de BTC que tienen los usuarios de BTC versus la idea del uso de Bitcoin Cash que tienen los que promueven Bitcoin Cash, es completamente diferente. Entonces, no podemos decir que la demanda compita porque simplemente no es una demanda equivalente. Es decir, es como la gente que compra, no sé, leche y la gente que compra manteca. Que la gente compre más leche no significa que si no existiera la leche la gente iría a comprar manteca porque no es lo que está demandando. O sea, no son productos sustitutos. Si bien ese es un término un poco keynesiano, ¿no? Pero sirve para ejemplificar un poco la cuestión. Es decir, hoy en día la gente en BTC no está demandando pagos sin intermediarios. Es decir, no está demandando un sistema que reemplace el efectivo electrónico de persona a persona. La gente en Bitcoin Cash, sí. Y si tenemos menos volumen en Bitcoin Cash, no es porque Bitcoin Cash sea una moneda inferior en términos técnicos, que de hecho bajo ninguna perspectiva lo es, sino que por el contrario lo que tenemos baja demanda es de pagos en efectivo electrónico persona a persona, sin intermediarios, rápidos, baratos, etc. Es decir, no está habiendo demanda de eso, no es una demanda solamente Bitcoin Cash. Porque ahora voy a entrar. O esa más demanda adelante, todavía no está canalizada con vía Bitcoin Cash. Esa demanda, exactamente, no está canalizada, pero es decir, existe, creo yo, porque si no, obviamente no estaríamos respondiendo a esa necesidad que creemos que existe de informar sobre este tema. Pero sí, en definitiva, en parte tiene que hoy ver la con una apacigua cuestión de el mercado. propio dinero fiat. El propio dinero fiat en efectivo la apacigua, ¿no? Puedes pagar con dólares en efectivo, te cubre esa necesidad. Ese sí es un producto sustituto de Bitcoin Cash, por ejemplo. Exacto. Inclusive ciertos medios de pago electrónicos que existen hoy en día, que son mediante aplicaciones bancarias o tarjetas y demás, son productos que compiten directamente con Bitcoin Cash. Porque Bitcoin Cash está compitiendo contra eso, no está compitiendo contra BTC. Es decir, BTC, como BTC en primera capa, no está compitiendo contra eso. Y la gente que dice, bueno, pero Lightning Network, tampoco, porque de nuevo estamos metiendo un componente de custodia y un componente de complejidad que Bitcoin Cash, por definición y por diseño, no tiene y no necesita. Al menos no en este punto. O sea, estamos lejísimos de necesitar pensar en, ok, ¿qué pasa si esto no escala? Al contrario, tenemos suficiente espacio como para albergar todas las transacciones de las principales criptomonedas por capitalización de mercado sin hacer ninguna actualización. Es decir, hoy. Sí. A todo esto, entonces, vamos a repasar un poco de historia. Acá es cuando nos metemos un poco como en el trasfondo de la cuestión.
Yo personalmente creo que estos temas, si nos vienen siguiendo hace un rato, ya los van a conocer y los hemos tocado. Pero para el que llegue, que quiere profundizar en por qué estamos dando esta respuesta, es importante por ahí tocar un poco sobre la historia de Bitcoin. Y entre 2009 y 2017, Bitcoin era solo una rama. Es decir, no había esta idea de Bitcoin Cash, Bitcoin BTC. Sí, en determinados momentos hubo intentos de aumentar el tamaño máximo del bloque, que fueron, apaciguados incluso de formas no éticas, como por ejemplo con ataques de DOS, o sea, de denegación de servicio, censura por parte de los moderadores en los foros de discusión y demás, porque justamente la opinión mayoritaria no era mantener el tamaño máximo del bloque, sino era limitarlo. Y de hecho la idea original, que esto es algo que comentábamos al principio, de Satoshi, los primeros, era tener una criptomoneda que fuera escalable. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Satoshi varias veces hace referencia a, por ejemplo, tener una red que pueda soportar la misma cantidad de pagos que Visa. Está hablando de millones de transacciones en 2008. Y él decía que ya era posible en 2008, con hardware y condiciones de red existentes en 2008, hacer pagos reemplazando totalmente el volumen que absorbía Visa anualmente. Estamos hablando de un volumen global de transacciones. Si bien es cierto que no son todas las transacciones del mundo, las transacciones que se hacen a través de la red Visa, es un volumen importante en transacciones. Estamos hablando de una de las redes de pagos más grandes e importantes del mundo y de la historia posiblemente, porque creo que nunca el mundo estuvo tan integrado como lo logró integrar Visa. Pero en definitiva estamos hablando de que para Satoshi esto era posible. Entonces no era una cuestión hipotética de si se podía hacer y vamos a ver si con esto capaz que alguien inventa algo dentro de 7 años, en 2008, ¿no? En 2015 capaz que alguien inventa Lightning Network y bueno, vemos si capaz que podemos reemplazar a Visa. No, él decía en 2008 ya tenemos la tecnología para poder reemplazar a Visa o por lo menos hacer una cantidad similar de transacciones. Entonces, hablando de la bifurcación, porque él pregunta en el momento, en 2017 ustedes crearon Bcash o crearon BCH. En 2017 no se creó nada. En 2017 lo que pasó fue, tenías una parte de la comunidad que quería mantener el diseño de la visión original, que quería mantener el plan y el diseño original, y que simplemente lo único que hizo fue modificar el software para poder aceptar bloques de tamaño más grande, es decir, pasar de 1 megabyte como máximo a 8 megabytes como máximo. Es decir, ni siquiera se eliminó de forma completa, pero sí, digamos, aumentó considerablemente porque ya estábamos teniendo problemas de llegar a los límites y aumento de las tarifas y demás, simplemente porque esa era la idea desde el principio y porque la idea de Satoshi era eliminar o aumentar el límite. Entonces, simplemente fue lo que se hizo. Ahora, del lado de BTC, cuando se modifica el sistema de incentivos, cuando se empieza a decir que hay que mantener un tamaño máximo a la cantidad de transacciones que se pueden hacer en la red de BTC, y lógicamente ahí tenés que repensar el sistema de incentivos, porque si la red estaba diseñada para tener un volumen alto de transacciones y tarifas bajas, cuando vos decís el volumen alto de transacciones no lo vamos a tener, y te quedan dos opciones, o cada transacción va a tener una tarifa extraordinaria, y esto no lo puedes garantizar por efecto de red solamente, o la red va a tender a desaparecer con el tiempo. ¿Qué es lo que estamos viendo? O sea, nosotros ahora estamos viendo si entre BTC van a tener una cantidad de tarifa suficiente como para poder subsistir a largo plazo, o en cambio va a perecer como muchas monedas que van quedando a lo largo del tiempo por una cuestión de que no va a conseguir la cantidad suficiente de incentivos para los mineros y que la mantengan con la misma seguridad que tiene hasta ahora. O por lo menos equivalente en términos de hash power. Después, bueno, ¿qué pasa con el market cap? Acá no sé, Ian, si querés hacer algún comentario, porque obviamente es una cuestión, digamos, que se insiste bastante, sí. Y desde el punto de vista de BTC es como el ataque fácil. O sea, estás ahí charlando con el Maxi en Twitter, perfecto. Venís bien, le contestás algo más o menos razonable y que te estampa el tipo la foto del precio de BTC sí, contra BCH, sí. O BCH contra BTC. O sea, es como este gráfico que hace así, entonces dice, bueno, viste que vos no sos tan inteligente. Pues si fueras inteligente, entonces el mercado coincidiría con vos y no al revés. Entonces, sí, ¿qué se le podría contestar? Porque aparte siempre primero el gráfico siempre que te ponen es el de BTC contra BCH. No. Lo cual,
Nosotros tenemos un episodio hablando de esto. Fue uno de los primeros episodios que se llaman Secreto a Voces. Lo que no se dice el precio de BCH, una cosa así era. Em, y lo interesante es que vos si mirás el precio de Bitcoin Cash en dólares, por ejemplo, podés ver tranquilamente cuándo es que fueron los forks. Porque se nota cómo se diluye el market cap, o sea, el precio, que es lo mismo cantidad por precio, con los forks. Nosotros tenemos un episodio sobre esto, ¿no? Es el episodio número 9, en el cual hablamos de toda la historia de Bitcoin Cash. Y dentro de ahí tocamos las razones y todo lo que sucedió con los 3 ataques al proyecto de Satoshi, o los 3 forks contenciosos que hubo. El de BTC, el de BSB y el de eCash, que fue el último. Entonces, digamos que Bitcoin Cash recién tiene paz hace 2 años. Con el último fork de eCash. O sea, desde ahí hasta ahora recién estamos teniendo paz. Hasta entonces fueron un ataque tras del otro. Con fricción y dividir la comunidad y no, todo esto. Si quieren, las razones por cada fork y todo, y cuál es el punto de vista de Bitcoin Cash, o de la comunidad de Bitcoin Cash, de cada uno de estos ataques contenciosos, se pueden ver en el episodio. Ahí lo tocamos bien. Pero la primera razón es esa, es el que se diluye todo. Se diluyen los esfuerzos, se diluyen los proyectos. Muchas cosas que empezaron siendo para Bitcoin Cash terminaron siendo para otra moneda, por ejemplo. No. Por ejemplo, RSK, que en su momento fue financiada por Jihan Wu, ¿no? Para hacer algo parecido a Smart BCH, pero él lo empezó a financiar antes del fork. Y el proyecto se terminó después, ¿no? Pero ese proyecto era para Bitcoin Cash, o para Bitcoin, ¿no? En su momento. Terminaron quedando de ese lado y terminaron lanzándolo en esa red. Pero originalmente era para acá. Por eso después salió Smart BCH, ¿no? Que es algo similar con más escalabilidad y otras cosas. Exacto. Pero o por ejemplo Handcash, la wallet de PCB, que empezó siendo dentro de Bitcoin Cash, se fue separando, ¿no? O sea, hubo un montón de pérdida con los forks. Ni hablar de los ataques, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? La crucifixión que hubo después de Bitcoin Cash. Porque no fue solamente que hubo un fork, sino que fue fork, lo crucificaron, ¿me entendés? Y después hicieron otro fork más. Eso fue más o menos lo que sucedió. Y muchas de las cosas que inclusive quedó medio en la mente de las personas. Bueno, no sé si te acordás, pero estuvo el debate de Marcelo con este otro chico, ¿cómo se llama? Agustín Casís. Sí. Y en el debate ese, que está grabado en el canal de Odyssey de Bitcoin Cash Argentina, lo pueden ver en bcharg.com. Van al Odyssey, que está ahí el dibujito, tocas, te vas ahí y encontrás, creo que es el último debate que hubo. Y ahí, en el debate ese, Casís dice, o el chico que estaba del lado de BTC, dice que Bitcoin Cash, o sea que básicamente se confunde a Bitcoin Cash con BCB, ¿viste? O se perdió que nunca hubo un fork y le echa la culpa de que Bitcoin Cash tiene a Credit Wright. Como si Credit Wright siquiera dentro de Bitcoin Cash, ¿me entendés? No, el tipo ya se fue hace un montón de años, tiene su propia moneda, pero en el inconsciente de la gente quedó, ¿viste? Como que el tipo es de BCH, cuando no, es de BCB. Exacto. Esto supuestamente es alguien informado, ¿no? Entonces, Sí, alguien que está, digamos, este tipo de metido en cosas, cuestiones de criptografía, que lleva a cabo un proyecto de adopción y demás. Sí, o sea, todo este tipo de cosas, y indudablemente a la gente le quedó en la cabeza. Y es como es forks, mala propaganda, malas intenciones, ataques de los medios de comunicación, cripto, si querés, que hubo mucho. Recién ahora podríamos empezar a hablar de que, pero estamos en bear market encima, de que Bitcoin Cash se está recomponiendo, si querés, ¿no? Ahora, por ejemplo, Vitalik dice que Bitcoin Cash está más sano, después de haberlo criticado creo que fue hace 1 o 2 años lo criticó. Dijo como que la comunidad básicamente era como que había nacido por el hecho de reaccionar ante. Para mí no es mi lectura, para mí la lectura es que ese poder reaccionar es lo que le permitió sobrevivir. Y recién ahora está hablando de Bitcoin Cash, ¿no? Recién vamos 2 años de paz que tenemos. Sí.
Entonces yo creo que eso diluye mucho, obviamente, el market cap. Claramente. Sí, y además tiene que ver también con una cuestión de ficcionalización de los precios, ¿no? Que se ve como Sí, esta idea. Y esto es algo que seguramente lo dijimos en el episodio número 14, que es el episodio de Secreto a Voces, hablando sobre el es el precio de Bitcoin 14. Cash. Es el 14. Si lo quieren ir a escuchar, ahí lo tienen, pero voy a hacer un comentario que seguramente está en el episodio, que tiene que ver con el hecho de esta idea de que el mercado es algo estático y no es algo dinámico. Primero, es Sí, decir, es una foto. que Ok. es una foto exactamente. Entonces yo tomo una foto ahora y claro, si yo comparo lógicamente en su momento a Yahoo cuando estaba en su pico y Google cuando recién estaba empezando, la lectura que debería ser un maxi es, perfecto, entonces tenemos que llenarnos de acciones de Yahoo si queremos invertir en una empresa de Sí, sí. buscadores. No, No, o sería un puedes poco la lectura. decir que ya está, ya perdieron, ganó el dólar, porque se usa más. Tipo, ya está, el Exactamente. mercado ya habló, Bueno, no es esa que es todo la el mundo otra usa el dólar. lectura. O sea, ¿cuál es la moneda global y que todo el mundo usa y la que tiene más market cap? El dólar. Perfecto. Entonces, Sí. ¿por qué no vendes todos tus BTC? Compras dólares. O inclusive O sea, poner el gráfico de BTC contra Shiba Inu. Sí. O O contra contra Dogecoin. Dogecoin o contra Ethereum. Sí, ahí O vas a sea, ver. en los últimos 5 años, Le la ganaron. inversión correcta no era BTC, era Shiba. No. Es decir, era Dogecoin. En términos, digamos, siguiendo su propia lógica. El tema es que esta estrategia de poner el gráfico de BTC no tiene que ver con una honestidad intelectual, sino que simplemente es una tranquilidad mental para ellos de poder argumentar de, bueno, como hay algo que tiene una tendencia, entonces necesariamente esa tendencia tiene que seguir. Cuando, por ejemplo, ignoran cuestiones accesorias, cuando ignoran que el mercado responde a cuestiones como este tipo de cosas que comentaba Ian, que diluyen el market cap, bueno, forks contenciosos, conflictos de la comunidad, inestabilidad hasta cierto punto de ciertas personas que ponen en riesgo, digamos, el proyecto, si bien obviamente esto es a largo plazo y nadie está hablando de que esto es controlado por una sola persona, pero obviamente hay ciertas personalidades que influyen. Como me imagino que, por ejemplo, influye mucho en el precio de BTC que Michael Saylor esté comprando cada cierto tiempo o vendiendo. Y también está otra cuestión que es que casi nunca se habla, que incluso no sé si lo hemos comentado, pero daría para otro episodio, que es que hoy, por ejemplo, cuando se habla del precio de BTC y cuando se habla del precio de una criptomoneda en general, no se está hablando de que el precio está nominado en dólares, es decir, las páginas web lo ponen en dólares por una cuestión de referencia. Pero en realidad la mayor parte de ese volumen no es contra dólares, sino contra una criptomoneda o otra moneda ficticia que está en teoría respaldada por dólares, como puede ser USDT, USDC y demás. Si nosotros no tenemos una garantía de que esas monedas efectivamente están respaldadas por dólares y tenemos buenas razones para sospechar de que no lo están, como es el caso de USDT, entonces en realidad podríamos decir que BTC, el precio que tenga en un determinado momento y casi cualquier cripto, no es en términos de dólares, sino en términos de una stablecoin. Con lo cual, ¿qué pasa si cae el precio de USDT? ¿Qué pasa si cae el precio de una stablecoin? Importante. Y lo más probable es que se sincerice el mercado en ese sentido, porque la mayor parte del trading que se hace no se hace contra USD, o sea, dólares directamente, sino que se hace contra un stablecoin, porque es lo que se utiliza en los exchanges por una cuestión regulatoria. Sin embargo, obviamente deberíamos tener eso en cuenta a la hora de hablar de precios, porque es muy fácil, por ejemplo, para una de estas compañías que tienen historiales muy oscuros, muy siniestros, imprimir una determinada cantidad de dólares, comprar una moneda e inflar el precio. Y estoy seguro de que lo han hecho con BTC, pero no me queda ninguna duda. Es más, Sí, incluso y se además relacionan es. pumps, Sí, pumps del precio de BTC con impresión de Tether. O sea, estamos hablando de que efectivamente hay una correlación prácticamente directa. ¿Es 100% seguro? No. Pero bueno, yo tengo una seguridad personal que me garantiza que esto es así. sí, y además en el chart vos lo ves, no es que sube el precio de BTC y después se imprime. Puedes decir, bueno, se imprimió bajo demanda. No, en general se imprime y después sube el precio de BTC. O Exacto. inclusive es cuando te hablan, viste, de equivalentes a, viste que ellos te hablan de que tienen una fracción del equivalente a dinero en, viste, Eh, esa fracción de equivalente parte del tesoro que tiene Bitfinex son dólares. Perdón, BTC. O sea que es probable que impriman USDT, compren BTC y ahora que tienen más colateral pueden imprimir más, viste. Hacen como una bolita ahí.
Exacto. Entonces, supongamos por un momento igual que el precio y la diferencia de precio es O sea, es perdón, razonable. la impresión bajo demanda no sería contra BTC, sería contra tener un dólar digital. Ujú. Esa sería la demanda que ellos cubren, ¿no? Y lo utilizan para inflar o lo que quieran hacer. Sí, sí. Y de hecho, hasta incluso respaldar esos dólares virtuales recién impresos con monedas recién adquiridas revalorizadas por ellos mismos. O sea, chantas totales. Sí, sí. O sea, básicamente lo que hace cualquier banco central, básicamente. Pero bueno, eh, supongamos por el sake, por el, ¿cómo se dice en castellano? For the sake of the argument, para el argumento, para seguir con el argumento, para seguir con la nota Sí. del argumento, que sí, efectivamente, la diferencia, no solamente BTC es superior porque el mercado lo decide, sino que es además cientos, o no sé cuánto será la diferencia, 150 veces superior, 100 veces superior, 100 veces mejor moneda, ¿no? Eh, Insistimos con esto, la gente que usa BTC no lo usa por las mismas razones que la gente que usa Bitcoin Cash usa Bitcoin Cash. Es decir, sí hay gente que trata de comprar cosas con BTC, sí se pueden hacer pagos, sí hay un incentivo, digamos, a los mineros cada vez que se hace una transacción porque se paga una tarifa. Pero no es en el mismo caso, no es el mismo caso que lo que ocurre con Bitcoin Cash. Es decir, si nosotros tenemos más gente que puede utilizar Bitcoin Cash, es decir, ¿dónde se compite? Porque acá, digamos, están los mineros que, digamos, funcionan como agentes neutros y que simplemente apuntan el hash rate a la moneda más rentable y que en general el hash rate se va a dividir casi siempre en proporciones iguales al precio de mercado, ¿no? Bueno, hoy en día que tenemos, básicamente los mineros apuntan más hash rate a BTC porque hay más demanda en términos de USDT o en términos de Tether por BTC y proporcionalmente menos demanda en términos de Bitcoin Cash. Si nosotros, si de golpe aparece una masa crítica de personas que dicen necesitamos un dinero que podamos utilizar en reemplazo de una moneda fiat y que podamos utilizar en reemplazo de otras alternativas, como por ejemplo el oro, o sea, no queremos utilizar oro, no queremos utilizar dinero fiat, necesitamos una moneda que nos permita hacer pagos de forma instantánea y de forma segura. Van a empezar a mirar las principales opciones. O sea, tiene que ser una herramienta que ya está construida. No la pueden construir, sobre todo si es una situación de emergencia. Van a ver las monedas y van a tener que elegir, ok, la gente que usa BTC, ¿la está usando por eso? Y no. La está usando por una cuestión de especulación, la está usando por una, no sé, atesoramiento, la está usando para monos que fuman en la cadena de bloques No, porque digamos, leen, le escuchan que el... porque Michael Saylor dice que está en la Sí. impresión del siglo, porque bueno, por una cuestión también de branding, ¿no? Porque obviamente ellos después del fork se quedan con el ticker BTC y con el título de Bitcoin. Entonces, Y si el hubiera precio. sido al revés, dudo que. Hoy el precio, obviamente, esto El es ticker te como llevas que el lo precio, primero que miran. obvio. O sea, claramente hay un, digamos, una tendencia mayoritaria hacia BTC en ese sentido. Ahora, la gente que necesita usarlo y va a tener dos opciones. O mirar Lightning Network y ver que esto es custodial. Insistimos, estas personas buscan pagos sin intermediarios. O directamente mirar lo que está haciendo Bitcoin Cash. U otra criptomoneda, que ahora ya vamos a hablar de otras criptomonedas que hacen lo mismo. Bueno, en definitiva, si nosotros logramos que la masa de usuarios, o sea, si nosotros tenemos una nueva llegada de usuarios al espacio cripto que demanda pagos instantáneos a bajo costo y seguros, yo estoy convencido de que la alternativa atractiva no es BTC, como está planteado hoy en día, sino que es Bitcoin Cash, porque a largo plazo también tienen los mejores incentivos para poder seguir funcionando si estos usuarios permanecen en el sistema. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, si bien los usuarios que usan BTC y BCH lo usan por dos razones diferentes y entre sí no compiten como monedas, sí lo hacen, BTC y Bitcoin Cash compiten por el hash rate de los mineros. Es decir, si la demanda de estos nuevos usuarios que entran y lo quieren utilizar como moneda a Bitcoin Cash es mayor que la demanda de uso, digamos, ornamental que tiene BTC hoy en día, todo ese hash rate automáticamente que hace se corre a Bitcoin Cash. Por una cuestión de, bueno, esto es lo que la gente está queriendo. O sea, la gente quiere más usar el dinero como efectivo electrónico de persona a persona que utilizarlo, no sé, para almacenar fotos o para hacer, digamos,
no sé, transacciones por miles de millones de dólares. O sea, la mayoría de las transacciones no van a tener esos montos. Entonces, en definitiva, la opción segura es Bitcoin Cash. Y vamos a apuntar nuestro poder de cómputo de Bitcoin Cash. ¿Por qué? Porque aumenta el beneficio que de ello se obtiene. Sí, el episodio recomendado, las 2 eras de Bitcoin, o algo así. Ujú. Es uno de los últimos. Sobre este episodio, ¿no? No los anteriores. Debe ser hace 10 episodios, una cosa así, ¿no? Que estuvimos con Marcelo de invitado y charlábamos de estos temas. Recomendado. Sí, es un episodio que recomendamos mucho. No solemos traer invitados. Cuando los traemos siempre hacen aportaciones excelentes. En ese episodio puntualmente Marcelo nos orienta mucho porque, bueno, él estuvo en todo este proceso que nosotros mencionamos. Le mandamos un saludo si nos está escuchando. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con la seguridad también? La seguridad, porque muchas veces se dice, bueno, pero Bitcoin es en términos de hash rate, en términos de seguridad de la red, más segura que Bitcoin Cash. Y eso sí, es cierto, pero no, en términos temporales. ¿Qué pasa con el hash rate cuando se mueve de una red a la otra? Bueno, retroactivamente mejora la seguridad de las transacciones pasadas, es decir, es más difícil comprometer el historial de transacciones. Y además Bitcoin Cash, si mal no entiendo, tiene un mecanismo de protección de que los últimos 10 bloques no pueden ser modificados, es decir, como mucho una reorganización no va a haber más atrás de 10 bloques en casos actuales. Sin embargo, a medida que aumenta el hash rate por un aumento de la demanda, potencialmente también impulsado por un aumento del precio, ¿esto qué produce? Bueno, produce que ese hash rate retroactivamente proteja todo el historial de transacciones pasado. Es decir, en términos de hash rate, la seguridad a futuro es potencialmente mejor en Bitcoin Cash, con lo cual si nos interesa mirar una moneda a largo plazo deberíamos estar eligiendo Bitcoin Cash y no BTC. Y por otro lado, comparando a Bitcoin con alternativas, no tenemos otra alternativa que busque hacer lo mismo que está haciendo Bitcoin y tenga los incentivos o el modelo correcto. Es decir, nosotros, esto lo digo porque Coyan, antes de ponernos a promover Bitcoin Cash, buscamos un montón de alternativas. Sí. Buscamos entre las monedas más populares del mercado. Y tenemos si una vos te playlist fijás- de por qué no, Sí, que te va a interesar seguramente, porque tocamos monedas particulares. sí. Si vos te fijás entre las primeras, no sé, 100 criptomonedas inclusive, por market cap, estamos agarrando un parámetro muy arbitrario, pero 100 criptomonedas por market cap, y te pones a ver cuáles son de todos esos proyectos las que funcionan en base a prueba de trabajo, porque nosotros consideramos que prueba de trabajo es el modelo de consenso superior por encima de Proof of Stake, o sea, descartamos absolutamente todo Tenemos lo que un sea Proof of episodio Stake. sobre eso también. Tenemos un episodio sobre eso. O sea, hicimos episodios sobre muchos temas. Sí. Podemos aclarar, si alguien quiere estar en el Patreon nos puede tirar sugerencias, eso va a estar bueno. Sí. También. Bueno, tiene que ser Proof of Work, no Proof of Stake, o alguna alternativa. Es decir, tiene que estar basada en prueba de trabajo. No tiene que tener preminado. No tiene que tener un fondo de garantía y sustentabilidad. Una coparticipación. Una coparticipación. Sí. O sea, no tiene que ser una Enterprise Coin, básicamente, que esto depende del desarrollo de, no sé, Adventure Capital, que siempre, o de The Electric Coin Company o la moneda que sea, que tenga una criptografía probada y que sea escalable y que tenga modelo de incentivo a largo plazo. Sí. Y que sea utilizable y que tenga una comunidad que lo esté promoviendo. ¿Cuántas de esas monedas cumplen? O sea, ya BTC no cumple con un par de esas de movidas. Sí. Y el resto de las que se puedan considerar como prueba de trabajo están completamente descartadas porque o bien no cumplen con eso o digamos son monedas que o sea, cotizan pero van desapareciendo eventualmente. Es decir, ¿cuánta gente hoy en día haciendo pagos con Litecoin? Más allá de que Litecoin no es lo peor que existe. No hay gente haciendo pagos con Litecoin. Hay más gente haciendo pagos con Monero, creo yo. Pero Monero tiene problema de escalabilidad justamente por entender mal el concepto de la privacidad hasta cierto punto. Ahí tienen. ¿Por qué no Litecoin? ¿Por qué no Monero? Ambos episodios en la playlist de ¿por qué no? Y me parece que hay un episodio viejo de hace 2 años de Nuevo Almuerzo Gratis que se llama Una tesis de inversión. Es el episodio 49. Bitcoin BTC versus Bitcoin Cash. Muy interesante justamente para este episodio también. Traer ese podcast. Muy bueno. Sí, no, evidentemente hicimos sobre muchos temas. De hecho, si les interesa, los títulos de nuestros episodios suelen ser bastante descriptivos si no se meten en la descripción. Y si nos preguntan, che, ¿hicieron un programa sobre este tema? Nos dejan en los comentarios y nosotros en general les tenemos mandamos.
O En lo general, sí. lo vamos haciendo, sí. O lo vamos, sí, sí, exactamente, o lo vamos planificando de a poco. Pero bueno, o sea, ¿con qué nos encontramos? Con que hoy en día, por muchas razones, la única alternativa real que se planta por fuera del sistema para promover la visión original de Satoshi Nakamoto, para promover transacciones que puedan ser rápidas, que pueda haber un cierto nivel de privacidad con las herramientas adecuadas, también hablamos de esto sobre privacidad en Bitcoin Cash, es Bitcoin Cash. Es decir, y no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia, no lo decimos nosotros, lo probamos, o sea, nosotros con Ian nos dedicamos a probar distintas alternativas, probamos Lightning Network, probamos BTC, probamos Monero, probamos Nano, probamos, no sé, he probado Litecoin, hemos probado Beam, Green, incluso monedas muy oscuras, y ninguna nos deja, o sea, siempre alguna tiene un pero. Bitcoin Cash, dentro de todo, tiene una solidez, una robustez tan grande, es muy equilibrada, atractiva. Es muy balanceada. Muy equilibrada, tiene una comunidad que está comprometida con esto. O sea, métanse al grupo de Bitcoin Cash Argentina si no lo han hecho. Incluso aunque no sean de Argentina, obviamente están invitados a contribuir. De hecho, hace poco se sumó una persona que es de Italia. O sea, que hay gente que está buscando como replicar lo que estamos haciendo en Argentina y en otras partes, pero especialmente en Argentina, en distintos lugares del mundo. Y bueno, son más que bienvenidos a sumarse al grupo para compartir y pedirnos acerca de nuestra experiencia. Y bueno, básicamente es esto, es ¿por qué Bitcoin Cash? ¿Por qué los Bcashers seguimos apoyando a Bcash? Y por qué Bcash es Bitcoin. O sea, Bitcoin Cash es Bitcoin. Bitcoin Cash tiene una solidez que hasta ahora no ha sido, digamos, desterrada bajo ningún punto de vista. Y yo creo que esto se demuestra cada vez que, por ejemplo, se plantea, no sé, cuáles son las 4 criptomonedas más utilizadas en los exchanges. Bueno, BTC, Litecoin, Ethereum y Bitcoin Cash. ¿Por qué? Porque tienen una solidez, una robustez, tiene la trayectoria de haber sido el modelo original que impulsó a Bitcoin a ser conocido entre los años 2009 y 2015, que es cuando funcionaba bien. Y básicamente si uno quiere volver y tener la experiencia que hubiera tenido un usuario de Bitcoin en ese momento, hoy en día la tenés en Bitcoin Cash. O sea, la tenés tal cual en ese momento. No cambió nada. De hecho, en Bitcoin Cash no cambió nada. La experiencia de usuario es la misma. Incluso ha mejorado, obviamente, por nuevas wallets y nuevas formas de, digamos, nuevas tecnologías. Pero donde cambiaron las cosas no es en nuestro lado. Es decir, lo que nosotros deberíamos preguntarnos es si del otro lado supuestamente están tan preocupados por terminar con el monopolio de los bancos centrales. Si están tan preocupados por terminar con el dinero fiat. Si realmente dicen querer sostener una visión basada en, digamos, la libertad de mercado y la libre competencia y una visión descentralizada del mundo. ¿Por qué no están apoyando Bitcoin Cash? Aunque sea de forma marginal. Aunque sea no metiendo la traba. Aunque sea no criticando. Sí. No digo que Bitcoin Cash no deba ser criticado. Ni estoy llamando a la autocensura. Simplemente estoy diciendo que están haciendo, estas personas, incluso sin quererlo, están haciendo muchas veces más daño que bien. Y están perjudicando a largo plazo su propia subsistencia. Están poniendo en peligro. Porque del otro lado, ¿qué tenemos? O sea, del otro lado no es BTC, claro. Ya olvidémonos de BTC. Del otro lado no tenemos a BTC. Del otro lado tenemos a los bancos centrales. A la Unión Soviética global. Tenemos al UEF. Tenemos una CBDC global. Sí, sí. Tenemos restricciones e imposiciones como nunca jamás se han visto. Y nunca se van a ver. Todos los peros para usar tu dinero, ¿viste? Te entra un centavo a la cuenta, justifica. Y justifica donde sacó el fondo el que te mandó también. Entonces, seamos sinceros. Si queremos evitar eso, la única forma hoy en día es utilizando efectivo electrónico de persona a persona. Si no querés ser el que sale en las noticias porque pasó con $2.000 en billetes de Argentina a Paraguay y justo te agarró la policía y tenés que dar explicaciones de dónde sacaste $2.000, usa Bitcoin Cash. Sí. Si no querés ser el tipo que no puede mandar fondos a su familia laburando en el extranjero, usa Bitcoin Cash. Si no querés ser la persona que no puede ahorrar porque el gobierno infla la moneda, usa Bitcoin Cash. O sea, hay un montón de herramientas que hoy en día tenés al alcance de la mano, literalmente, que no las vas a tener con ninguna otra tecnología. Y con una libertad
y con una tranquilidad de mente, de saber que sos vos el dueño de tu dinero y que nadie más puede tocarlo, Sí. yo te garantizo que una vez que entendés y empezás a usar Bitcoin tal cual fue diseñado, es un viaje de día. No lo volvés, o sea, no volvés para atrás. Sí. Siempre empezás a pensar cómo puedo hacer para meter Bitcoin en todo. Me parece relevante cerrar y responder al tweet de este muchacho principal con otro tweet de Sally Mayweather de hace un tiempo, en el cual dice: si Bitcoin Cash vale $1 o $1.000.000 es irrelevante. Lo único que importa es que conserva su capacidad de transacción P2P. Satoshi no creó una herramienta para hacerse rico, hizo una herramienta para liberarse. Me parece como que responde muy bien. Así que bueno. Me parece que... Así que bueno, gente, ha sido un placer. Sí, Si llegaron hasta acá, les agradecemos enormemente. Patreon. Y saben, bueno, pueden... si que nos quieren apoyar y nos quieren Sí. ayudar, tienen los enlaces de donaciones en la descripción y también en el banner, Sí, si nos en el están viendo por Patreon, YouTube. También, Compartan, bueno, tienen el Patreon que ya lo suscríbanse. anunciamos y lo vamos a estar promoviendo activamente Sí, para las personas den que les like. interese. Que el algoritmo de YouTube Den like, mira todo. suscríbanse, compartan el video, Sí. sobre todo a aquellas personas que todavía están en la duda acerca de Bitcoin Cash. Creo que tiene mucho valor agregado que conozcan que nuestra visión realmente tiene que ver con una versión de libertad y no con una visión simplemente de esquemas de hacerse rico, que es por hasta ahora lo que mucha gente cree. Sí, Y bueno, sí. básicamente nos pueden seguir por todas las redes. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos ahora X, estamos en Telegram. Súmense a la comunidad de Telegram si tienen ganas. Estamos en podcast, en podcast, en Odyssey, en varias plataformas. Bueno, seguramente si hay una plataforma, ahí estamos. Y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Y la pasada La también. semana que viene. Y la semana pasada si van al episodio anterior. Chau, chau. Chau, chau.